Aquí a los estudios de iNoticias, donde estamos ya con nuestro invitado para conversar, como ha sido siempre tradicional todos los días con alguien. Y por supuesto, hoy día vamos a conversar con alguien que tiene que ver con lo que pasó este 25 de octubre, este día histórico que también como medio de comunicación, ¿cierto? Tuvimos tremendo despliegue en toda la región de los lagos y también en la región de los ríos por este plebiscito que finalmente salió, ¿cierto?, triunfador, ganador, la opción apruebo y también en la segunda papeleta, digamos, la opción convención constituyente. Bueno, estamos nosotros por lo mismo con un abogado que ya es parte de la casa, es vecino en realidad, con el abogado Michel Zaccaquini. Él es socio del estudio jurídico Urquieta y Zaccaquini, tiene un magíster en Derecho y vamos a conversar precisamente de esto, en el fondo del plebiscito, porque él no es el experto para eso, pero sí de un poco del tema de la Constitución y de lo que se nos viene. ¿Cómo estás, Michel? Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti también por poder venir desde tan lejos. Estamos al ladito. Estamos al ladito. Sí. Michel, bueno, ayer fue un día histórico, yo creo que para todos nosotros, para Chile, para todos los chilenos, ¿cierto? Votamos lo que se viene en el futuro, donde se va a redactar ya una constitución, se tienen que elegir 155 personas para que redacten esta constitución, que en el fondo es como el paraguas, es como la casa de todos, donde tenemos que tener derechos, deberes, etcétera. Ahí mi pregunta va en el fondo como, a ver, a futuro, digamos, igual se han creado muchas expectativas. ¿Cuál es tu opinión al respecto, digamos, de este plebiscito, pero no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista más legal? Sí. Que es tu expertise, digamos. Bueno, con la votación al plebiscito que se desarrolló el día de ayer, efectivamente se inicia un proceso relativamente largo de redacción de una nueva Carta Fundamental, una nueva Constitución, que parte ahora precisamente en abril del próximo año, donde se van a celebrar nuevas elecciones, en donde la ciudadanía va a escoger los asambleístas o los constituyentes que van a estar encargados de redactar este proyecto de nueva Constitución, lo que dará precisamente inicio ya formal de un trabajo constitucional, de un trabajo destinado a elaborar un proyecto que finalmente la ciudadanía va a optar si lo aprueba o rechaza. Claro. ¿Ya? Pero en este sentido, esta nueva constitución, a ver, no sé, por tu experiencia, por tu profesión, digamos, o en otros países donde se han escrito constitución, o sea, aquí estamos hablando de escribir una constitución en una hoja completamente en blanco, o sea, sí, ¿pueden haber muchos cambios o hay, digamos, algún protocolo o norma que en el fondo diga que no se pueden tocar ciertas cosas de la actual constitución? La verdad es que no es tanto como una hoja en blanco, ¿ya? La nueva constitución desde ya tiene que respetar los tratados internacionales suscritos por Chile que se encuentran vigentes, las sentencias firmes y ejecutoriadas dictadas por los tribunales de justicia, el carácter de república de Chile y su estado democrático, ¿ya? Entonces, ¿se respetan realmente esos tratados? Tiene que respetar, es obligatorio, respetar en el sentido de que la nueva constitución no puede disponer algo distinto a lo que ya dispone algún tratado internacional suscrito por Chile. En ese sentido, respetar. Pero ¿y estos tratados internacionales se firman y por qué quedan estampados, digamos, en la Constitución? No es que queden estampados o no es que se copien en la Constitución, sino que se trata de obligaciones que tiene el Estado de Chile respecto de otros estados, de modo que no puede Chile como Estado modificarlos unilateralmente a través de una norma interna. Por eso que la Constitución está obligada a ajustarse a el contenido de esos tratados internacionales. Ahora, es un trabajo largo. Y muy probablemente varios de los artículos que va a contener el nuevo texto constitucional probablemente se parezcan mucho a los que ya están vigentes. Varios van a ser modificados desde luego, pero yo me atrevería a decir que en su esencia, desde luego las bases de la institucionalidad, los derechos fundamentales y los órganos del Estado principales
yo creo que se van a mantener. Ya. Ya en eso no va a haber mucha variación, digamos. Ya. ¿Y en qué podría haber variación entonces? ¿En qué podría haber variación? Algunas atribuciones o facultades de ciertos organismos públicos, el Banco Central, donde ha habido discusión sobre su independencia o no, las facultades de la Contraloría General de la República, algunas disposiciones especiales respecto del Poder Judicial, algunas otras disposiciones especiales respecto de las Fuerzas Armadas, que todo lo regula la Constitución. Pero no va a ser un cambio sustancial, no es que vayamos a pasar de un blanco a un negro, de un A a un B. El texto constitucional yo creo se va a parecer mucho al actual, desde luego van a haber diferencias, pero no va a ser un cambio realmente radical. ¿Qué nos puede asegurar eso, Michelle? Porque, a ver, si tú miras, por ejemplo, el caso de Venezuela, en Venezuela se votó por una nueva constitución y mira cómo están. Entonces, y ese fue el gran caballito de batalla también del rechazo en este plebiscito que tuvimos nosotros, donde no queríamos llegar a lo que hoy está Venezuela. Sí, eso tiene que ver mucho con las facultades que los ciudadanos le entregan al Estado. Es decir, cuál es el campo de actuación y las facultades que va a tener el Estado y en general de la administración de los recursos para poder desarrollar los fines que la misma ciudadanía le entrega. Desde luego que mientras más poder los ciudadanos le damos al Estado, y en concreto a los políticos, mayores facultades van a tener para administrar eso, y es donde la evidencia al menos ha demostrado que esa administración de los recursos no ha sido del todo eficiente. ¿Ya? Desde luego porque mientras más grande es el Estado, mayores incentivos a la corrupción hay. Lo estamos viendo no solo en Venezuela, también en Argentina. Y aquí en Chile también. Así, claro, de a poco se han ido dando mayores facultades y poderes en general al Estado, mayor facultad de administración de recursos, y eso efectivamente no siempre se hace de forma eficiente. Y desde ahí es donde de a poco nos hemos ido dando cuenta de una serie de hechos de corrupción que ratifican lo que yo te estoy diciendo, en el sentido de que mientras mayor dinero tú le entregas a los políticos para la administración de ellos, mayor es el incentivo de acapararlo personalmente y consecuencialmente mayor es el descontento de los ciudadanos. No, por supuesto. Entonces ahí tiene que ver mucho también el rol subsidiario que tiene el Estado, que lo garantiza la actual Constitución. Vamos a ver en qué medida va a quedar en la nueva Constitución, es decir, la discusión de cuán subsidiario o no queremos que sea el Estado. Claro. Esa es una discusión que van a tener los asambleístas. Claro, o sea, para las personas vulnerables, claro que sí, pero la gente que... Yo me imagino que la gente que quiere poner a sus niños en colegios particulares ya es problema de ellos. Entonces ahí también hay otra discusión donde yo dispongo mi futuro, digamos. Claro, o y el eso, futuro de mis hijos, no sé. Y bueno, cada uno tendrá su opinión y todas las personas tendrán que tener especial consideración las personas que se van a postular a ser convencionales constituyentes en abril próximo, porque desde luego cada uno de ellos va a tener una mirada, una orientación determinada de cómo debiese estructurarse el Estado y de cómo debiésemos a través de una Constitución garantizar ciertos derechos fundamentales de las personas. Porque desde luego que van a haber de todos los espectros políticos los asambleístas. Entonces va a importar mucho quiénes van a ser los miembros de esa convención. ¿Ya? Y desde luego que mientras ellos estén ejerciendo sus funciones, estén sesionando, todos vamos a estar interesados en las discusiones internas que se van a dar, los proyectos de articulado que van a sacar y en definitiva, al final del proceso, del nuevo proyecto de nueva constitución que podrá ser aprobado o rechazado por la ciudadanía. ¿Ya? Y sería interesante en ese entonces ver o comparar el nuevo texto respecto del antiguo. Vamos a ver qué es lo que se modificó, qué es lo que se mantuvo, qué es lo que permite, qué es lo que propende,
cuáles son los fines de estos nuevos articulados de la Constitución y en qué medida el Estado los puede cumplir. ¿Ya? Y eso tiene que ver mucho con las expectativas que tú bien señalabas, es decir, cómo las expectativas que al día de hoy se han generado, que desde luego desde el punto de vista de la ciudadanía son muy legítimas, pueden en definitiva cumplirse el día de mañana. Y con la nueva Constitución, digamos. Porque hay mucho de eso que no pasa por el tema de la Constitución, sino que ahí van a tener que, no sé cómo será el tema, crear algún artículo o algo que en el fondo garantice, digamos, el derecho a lo que la ciudadanía está demandando. Desde luego que las políticas sociales no dicen relación exclusivamente con la Constitución. La Constitución entrega al Estado, al menos la actual, un margen de actuación que permite el desarrollo de políticas sociales destinadas a que aquellos sectores menos favorecidos, puedan alcanzar mejores estándares de vida. Eso la Constitución actual no lo proscribe. ¿Ya? El Estado está facultado para eso y de hecho lo hace. Ahora, lo que muchos exigen es que ese actuar del Estado sea mucho mayor, que haya una redistribución de recursos a fin de que las clases sociales menos favorecidas puedan alcanzar un mayor nivel de dignidad, de justicia, de beneficios. ¿Ya? Pero eso no va a ser modificado con la nueva Constitución, es decir, va a haber un mayor grado de actuación del Estado o menor, pero en cualquier caso el Estado va a seguir funcionando. Van a seguir dictándose políticas sociales en todo este tiempo de discusión, van a seguir desarrollándose esas políticas y vamos a ver, en definitiva, si la nueva Constitución permite o no, o propende o no al fortalecimiento de esas políticas. A nivel mundial, no sé, te lo pregunto desde la ignorancia, la verdad, a nivel mundial no hay como un protocolo o tutorial, como ya que está tan de moda, ¿cierto?, el tema de las redes sociales, algún tutorial o normativa, digamos, que se enmarque para poder hacer una Constitución, o la Constitución va a depender netamente de cada país, depende netamente de cada país. Depende netamente de cada país, pero en general se parecen en el sentido de que establecen principios generales, bases generales a los cuales el Estado debe ajustarse, ¿ya? No señalan normas específicas o políticas concretas respecto de los ciudadanos, ¿ya? O sea, son derechos deberes nomás. Establecen, aparte, un catálogo de derechos fundamentales, pero en general los principios se cumplen, los puede cumplir un Estado en la medida de lo posible. ¿Ya? Una nueva Constitución puede garantizar, o puede el texto decir que se garantiza una educación pública y de calidad para absolutamente todas las personas, pero desde luego que eso va a depender de si el Estado tiene los suficientes recursos como para costear eso. Lo mismo con la educación, con la salud y con las pensiones. ¿Ya? Y eso también va a depender de cuánta inversión o de cuánta reactivación económica tengamos como país. Desde luego que todo está condicionado, todo está ligado al desarrollo económico de cada país. Michelle, y aquí mira, ¿sabes tú cuáles son los requisitos que se necesitan para presentarte como constituyente? Porque yo he escuchado muchos no, si puede ser la señora Juanita de la esquina, el dirigente social, etcétera, puede ser cualquier persona común y corriente, ¿no? En teoría sí. Digo en teoría porque cualquier chileno, ciudadano mayor de 18 años, tiene derecho a postular, pero sí va en calidad de independiente, es decir, no asociado a algún partido político, necesita al menos un 0,4% del porcentaje de la votación anterior del distrito en donde postula. ¿Ya? Porque, por ejemplo, como estos son 155 constituyentes, estamos hablando de otro congreso más que lo hablábamos acá, y eso tiene que ver también, acá tenemos ¿cuatro diputados? Tendrían que salir 4 constituyentes, ¿o no? Sí. En la región, me refiero. Efectivamente se escoge por distrito electoral. Ya el mismo sistema que escogimos los diputados se aplica en este caso, y uno no puede llegar e inscribirse, digamos. Necesita ese mínimo de firmas.
¿ya? Por eso es que se ha dicho que para los independientes va a ser complejo llegar a la papeleta, porque eso es el requisito recién para llegar a la papeleta. Y después tener derecho a ver si es que la ciudadanía lo escoge, a ser convencional constituyente, como le llaman la ley. Y además tener los recursos, o sea, imagínate, estamos prácticamente en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses. Exactamente. Nomás. O sea, estamos en tierra derecha, digamos, ya para poder elegir a estos constituyentes y aquí me imagino que hay que tener mucho cuidado, informarse muy bien de quién vamos a elegir como constituyente, porque también de eso va a depender esta nueva constitución. Yo no digo, por ejemplo, que la señora Juanita de la esquina no se pueda presentar, pero también hay que tener cierto, no quiero sonar un criterio, la otra información, ¿cierto? No digo estudios, pero sí tiene que saber cómo funciona el sistema. Desde luego que los asambleístas debiesen al menos tener la suficiente experiencia en cuanto... Porque en los requisitos no hay, discúlpame, en los requisitos no hay nivel ningún tipo de requisito estudio, con la digamos, idoneidad de la persona, ¿ya? No es necesario tener algún tipo de estudios o haber desarrollado alguna función en la administración del Estado, nada por el estilo, ¿ya? Sí, desde luego, para un ejercicio responsable de la función, porque es algo tremendamente importante, debiese esa persona tener al menos experiencia y conocer el ámbito constitucional, tanto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de las pensiones, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista de la política criminal respecto al Poder Judicial y el Ministerio Público. O sea, tienen que tener un mínimo de expertise, no estamos hablando de educación, de expertise. Exactamente, porque las normas constitucionales, cada artículo de una constitución es muy importante en sí mismo, y la interpretación que el día de mañana cada uno de nosotros puede dar a ese artículo puede abrir una puerta infinita respecto de posibilidades de aplicación de ese artículo. Entonces es muy importante, aparte, que todo el articulado tendrá que ajustarse en su momento a las leyes de carácter inferior. O dicho de otro modo, todas las otras leyes que van a seguir vigentes, las leyes de carácter, digamos, el Código Civil, el Código Penal, todas las políticas públicas, en su momento tendrán que ajustarse a la nueva Constitución. Si hay una modificación en el nuevo texto constitucional, y eso puede perjudicar o beneficiar, digamos, a los 3 poderes del Estado. Podría perjudicar a los 3 poderes del Estado. Una norma que hoy día se aplica sin ningún tipo de problema, el día de mañana con una nueva constitución podría ser inconstitucional, porque ahora la nueva constitución lo prohíbe. De modo que el trabajo legislativo no termina con la nueva constitución, recién comienza. Entonces es un proceso largo en donde hay que hacerlo responsablemente, hay que informarse, hay que informarse mucho, hay que tener, digamos, humildad constitucional, de eso falta mucho, sobre todo en los medios de comunicación y en los políticos. Todos creen tener la fórmula perfecta, y resulta que en ningún país del mundo la tiene. Entonces hay que ir pausadamente y tratar de hacer las cosas bien. Por supuesto, se nos viene un complejo escenario, complejo digo desde el punto de vista de que ahora se vienen unas maratónicas elecciones también, después se vienen las presidenciales, tenemos 6 meses para que los partidos, los independientes se presenten como constitucionales, como asambleístas, ¿cierto? Poder en 6 meses yo como ciudadana poder conocer quién realmente me va a representar en esta convención constituyente es complejo. Muy complejo, sí. Así que, Michelle, me dicen que estamos en la hora, pero me gustaría dejarte algunos segundos, no sé si quieres un llamado o alguna reflexión más que llamado. No, básicamente como tú decías, el llamado es a informarse. Los invito a los que no se han leído la Constitución que la lean, que se informen respecto de las personas que van a postular como convencionales constituyentes. Toda la información está a la mano de las personas. Entonces no hay excusa para no informarse.
Así es. Michelle, muchas gracias, como siempre, por, gracias por tu buena disposición. Gracias. Hay con nosotros entonces Michelle Zaccaquini, abogado y socio del estudio jurídico Urquieta y Zaccaquini, que queda ubicado aquí al ladito nomás de nosotros en el edificio Bicentenario. Magíster en Derecho también, conversábamos respecto de lo que se puede venir producto de este plebiscito que concluyó este 25 de octubre, ¿cierto? Donde la opción apruebo triunfó con la convención constituyente. Una situación que, bueno, por lo menos vamos a seguir hablando por lo menos en los próximos 2 años. Así que vamos a una pequeña pausa, regresamos.